Qué bien. Bueno, pues déjenme, me preparo, voy a abrir mi archivo para poderles compartir. Hoy iniciamos un tema que es el dictamen fiscal y ese también lo tenemos en una presentación que ya se los compartí en la plataforma. Ahí lo van a poder observar y nos va a llevar varias clases porque como dictamen fiscal incluye no solamente el dictamen normal que conocemos de ICR, sino también el que es para Seguro Social y el que es para Infonavit. Todo eso está considerado dictamen fiscal y lo vamos a tratar, así como vamos a ver una parte de lo que es el CIPRED. Y relacionado con el CIPRED, según yo recuerdo, en la plataforma les agregué unos videos sobre la plática del CIPRED para 2019, que es el que vamos a utilizar en este ejercicio cuando ustedes presenten el dictamen fiscal de 2019. ¿Sí? Entonces vamos a compartirle. Después vamos a hacer un Kahoot sobre conceptos del dictamen fiscal, ¿sí? Ya que estemos más o menos avanzados para que puedan resolverlo sin contratiempo, ¿sí? ¿Qué pasa, Isamar? Porque esa carita así como de algo no está bien. Es que dijo Kahoot y a mí el Kahoot no me gusta. Ah, ok. Por eso. Pero pues es una herramienta que nos autorizan a utilizar. Entonces, pues... Sí, profe, pero da bien poquito tiempo para pensar las respuestas. Es que no podemos darle más porque No entonces se nos va el tiempo en el puro Kahoot. A ver, ¿quién se nos incorporó? Luis y Alejandra. Ok. Estoy esperando, ya se conectó Alejandra. Muy bien. Pues vamos a iniciar el dictamen fiscal. Vivo en un fraccionamiento privado, entonces se supone que como es privado, es más tranquilo. Y hace rato estaba en clase con el otro grupo y escuché bomberos y escuché no sé qué tanto. Espero que no haya sido nada grave aquí adentro. Bien, vamos a preguntar antes de iniciar. Primero, ¿qué son las obligaciones fiscales de una empresa? ¿Quién me puede decir? Con uno solo. Pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Por qué el pagar impuestos es una obligación? Rendir cuentas a la autoridad, ¿no? Rendir cuentas a la autoridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen esa idea? ¿No es inscribirse al RFC? Esa es una obligación, en inscribirse mantener al RFC. Actualizada la información. Y mantenerla actualizada. ¿Y para qué sirve todo eso? ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque por allí hay un artículo en la ley que dice que todas las personas morales y personas físicas que realicen actividades deben de contribuir con el gasto público y que por lo tanto están sujetas a obligaciones fiscales, ¿sí? Y dentro de esas obligaciones, para que tú puedas cumplir, pues necesitas estar registrada, según la actividad que tú realices, y según esa actividad trae ciertas obligaciones en que te dice que tienes que presentar declaraciones anuales, llevar contabilidad electrónica, presentar avisos, etcétera, etcétera. Pues todo eso es revisable por los auditores. O sea, no nada más vamos a hacer una revisión
de la situación financiera de la empresa y decir si muestran o no la razonabilidad de la situación de la empresa en ese momento, a la fecha que estamos dictaminando, sino que también nos toca mencionar que si a esa misma fecha, a esa misma ejercicio, la empresa también cumplió con sus obligaciones. ¿Y dónde lo vamos a expresar? Pues lo vamos a expresar también en un dictamen, que es el famoso dictamen fiscal. Para poder llevar a ese dictamen fiscal, primero nos tuvimos que pasar una serie de procesos para implementarlo, que el contribuyente se acostumbrara a utilizarlo, que el contador lo viera como una oportunidad de trabajo y de ingreso. Y el problema fue que el contador lo vio como de tal importancia que era el trabajo más caro que realizaba. No sé cuántos de ustedes alguna vez habrán escuchado que la gente no quería dictaminarse para efectos fiscales porque le resultaba muy caro. Y decía, o pago dictamen o hago las renovaciones de maquinaria. O pago dictamen o arreglo la nave donde está la planta. O pago el dictamen o ya no exporto, porque era tan caro que todos los recursos de la empresa se iban a pagar el dictamen. Entonces vamos a ver el historial, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, aquí dice que en México, en el siglo XX, es donde nacen los servicios de auditoría. Allá desde como 1917, por allá, llega a México la primera firma extranjera de auditores. En este caso estamos hablando de Pricewaterhouse, una firma inglesa, que yo creo que cuando ustedes estaban en primer semestre, en los estudios de la historia de la contabilidad en México, les hablaron de quién fue el primer contador titulado, cuál fue el primer despacho de auditoría extranjero, cuál fue el primer despacho de auditoría mexicano. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí saben cuál fue el primer despacho mexicano? No, ¿Cómo que no? Fíjate que yo les No. hubiera dado 90 puntos para su examen si me hubieran dicho que sí. Era Mancera, ese primer despacho mexicano, Mancera. Y el extranjero, Pricewaterhouse. Esos son los dos primeros despachos importantes, extranjero y mexicano, que hubo en México. Entonces, México comienza a hacerse un país muy atractivo para la inversión extranjera, y aparte de que viene situaciones de cambio en el país que generan que las empresas, que la gente que tuviera dinero o cierto capital pudiera implementar grandes empresas, ¿sí? Y entonces comienza el boom de lo que podríamos llamar las firmas de auditoría mexicanas. A partir de los años 30 comienzan a nacer, acá tengo el internet yo, a nacer los despachos de auditoría en México, porque las empresas mexicanas comienzan a abrirse al público extranjero, ¿sí? Empiezan a llamar la atención como fuentes de inversión y empiezan a venirse compañías americanas sobre todo. Y esas compañías americanas pues estaban habituadas a revisar su información, y con el historial que teníamos de que la revolución, la cristiada y todo eso, pues ellos querían tener seguridad y tranquilidad de que su inversión en México estaba siendo bien llevada y que no había ningún posible riesgo de pérdida. Y por lo tanto comenzaron a impulsar el que se pudieran revisar los estados financieros. Entonces, a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra, que esa también fue un boom para que las empresas en México se fortalecieran, comienzan a realizarse grandes fusiones, a formarse los primeros grupos empresariales, y entonces el fisco ve que el ingreso es extraordinario, tienen bastantes utilidades y por lo tanto deben de corresponder al gasto. Comienzan a exigir que se presente un dictamen fiscal para estar seguros de que las utilidades se quedaban en México y que no se llevaban a los países que invertían.
Entonces, el pretexto era el cumplimiento de las obligaciones. Y no solamente te pedían la obligación federal, sino también te pedían la estatal o incluso hasta la municipalidad. Si ustedes van al DF, a la Ciudad de México ahora, es la única entidad de México en donde hay más dictámenes fiscales de toda la República, porque ahí sí te piden hasta para el agua potable un dictamen y tiene que ser intervenido por un contador público certificado. Entonces tiene que hacer dictamen para todo tipo de cuestiones. Pues entonces comienza, les digo, a acrecentarse la idea de un negociazo para el fisco porque hace una recaudación extraordinaria, porque el mismo auditor le ayuda como visitador de las empresas y al verificar el correcto cumplimiento, si la empresa no estaba al corriente, el auditor obligaba a que se pagaran los impuestos omitidos y que se presentaran las declaraciones correspondientes y estaba beneficiando al fisco. El fisco empezó a engordar filas de burócratas de oficina y ya no los mandaba a hacer auditorías a las empresas porque eran los mismos despachos de auditoría los que se encargaban de estar fiscalizando. Entonces se convirtió en un negocio redondo para ellos. ¿Cuál es el concepto de revisión de obligaciones fiscales? Bueno, pues el concepto es que verificamos y analizamos el correcto registro y asentamiento de la información financiera de una empresa a efectos de poder comprobar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Estado. En otras palabras, es la revisión de las obligaciones fiscales y punto. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos dentro de una auditoría fiscal? Ya sea que seamos externos, un despacho formado como tal, o que pertenezcamos a alguna institución pública y realicemos auditorías a los contribuyentes. Pues primero es determinar si sus sistemas son aceptables. En este caso, con la contabilidad electrónica, los sistemas ya están unificados. Ya, aunque utilicen diferente programa para la captura de la información, ya se encuentran unificados desde que aplican el mismo catálogo de cuentas. ¿Cuántos de ustedes ya manejan contabilidad electrónica? Yo. ¿Andrea nada más? Bueno, yo creo que los demás también, pero son muy tímidos. El caso es que ustedes saben que se tiene que implementar un catálogo que te proporciona el mismo fisco. Entonces, con eso quiere decir que estamos unificando todos los criterios y los catálogos de tal forma que ya vamos a usar inclusive las mismas cuentas para que el fisco pueda identificarlas. Dice que tenemos que conocer si el catálogo es aceptable, catálogo de cuentas, y pues esta situación queda corregida con la contabilidad electrónica. Dice, verificar si se está al día en el cumplimiento de sus deberes formales. Pues indiscutiblemente, si estás al día con tu contabilidad electrónica, estás al día con todas tus demás obligaciones. Y también dice que hay que detectar las áreas de riesgo, saber exactamente qué correctivos aplicar. Pues aquí el correctivo no sería otro más que la correcta presentación de las declaraciones y pago de los impuestos correspondientes. Esos serían los correctivos. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, pues primero, que se vela por el cumplimiento de los controles internos establecidos. Si el control interno funciona, la empresa cumple sus objetivos y por lo tanto revisamos las cuentas desde el punto de vista contable, financiero, administrativo y operativo. La idea es que el auditor sea un asesor de la empresa a la que revisa. Por eso los despachos se diversifican y ya no nada más dan asesorías, también ejercen otro tipo de servicios. Incluso ya tenemos el de capital humano, consultoría, finanzas, etcétera, ¿sí? Todo lo que conlleve a hacer los servicios completos de un asesor externo. ¿Cuáles serían los objetivos específicos como despacho, como asesor? Bueno, vamos a revisar y evaluar la efectividad, propiedad y aplicación de los controles internos. Para eso tenemos una gran ayuda porque ya nos venden, nos proporcionan
los modelos o los machotes para hacer la evaluación de los controles internos. Y además, las guías de auditoría nos dicen dentro de su contenido, por cada rubro, cuál es el control interno ideal que deberíamos de tener implementado. Entonces, con eso no vamos a ciegas y no trabajamos solos, porque ya hay más forma de poder agilizar esta revisión. También dice que hay que cerciorarse del grado de cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos vigentes. Esto implica que estemos todos en la posibilidad de actualizarnos de forma constante para que sepamos cuáles son los procedimientos vigentes y podamos hacer la revisión de forma adecuada. Si no estamos actualizados y vamos a hacer una auditoría, no voy a saber ni por dónde empezar, porque desconozco cuáles son las normas vigentes o los procedimientos vigentes. En cuanto a las políticas, pues si yo no las conozco, porque cada empresa tiene establecidas las propias, eso sí yo puedo pedir que se me dé una información al respecto, ¿sí? Que se me actualice, se me explique, se me presente. También dice que debemos de comprobar el grado de confiabilidad de la información que produce la organización. ¿Con base en qué? Pues con base en el resultado del control interno. Cuando yo evalúo el control interno, este me genera el % de confianza que yo debo de ejercer en los estados financieros de la compañía. Si el control interno está correcto, si se aplica de forma adecuada, quiere decir que la información financiera debe de contener el mínimo de errores. Entonces, la información es confiable. También dice que yo debo de evaluar la calidad de desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Y esto implica, primero, obligaciones fiscales. Segundo, obligaciones con clientes y proveedores y con su personal. Y enseguida, obligaciones para con los socios o dueños de la empresa. Porque ellos tienen invertido su dinero y esperan el máximo rendimiento. Y por último, dice promover la eficiencia operacional. Como auditores podemos revisar y quizás aplicar hasta un tipo de auditoría operacional o un tipo de auditoría administrativa, en donde pudiéramos evaluar que todas las personas desempeñan de acuerdo al nivel de responsabilidad que tiene cada uno y de acuerdo con las funciones que se le asignaron, ¿sí? Bueno, entrando de lleno a lo que es el dictamen fiscal. El dictamen fiscal tiene ya casi, yo creo que cerca de los 80 años que se creó en México y existía una Dirección General de Auditoría Fiscal Federal. Y esta dirección dependía de forma directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y las personas que estaban al frente, pues tenían cierto conocimiento sobre lo que es un dictamen de estados financieros, pero estábamos hablando de un dictamen financiero exclusivamente, y que por muchos años fue la fuente de ingresos principal de los despachos de auditoría. Pero precisamente por tener ese conocimiento y al observar que las empresas que estaban dictaminadas mostraban resultados muy favorables, la autoridad quiso saber si ese resultado favorable se convertía en recaudación, porque luego decían, oye, la empresa tiene utilidades extraordinarias, pero a la hora que revisamos sus declaraciones, pues no reporta un impuesto así más o menos derivado de la utilidad que dice. Entonces ellos comienzan a implementar las maneras de fiscalizar y nace el dictamen fiscal, ¿sí? Este dictamen fiscal era muy rudimentario y duró por cerca de 32 años, considerándolo que era de forma voluntaria. O sea, no existía una obligación como tal, pero sí se tenía la indicación, el auditor, de promover que las empresas cada vez más se animaran a aceptar que se dictaminaran para efectos fiscales. Lógico, las empresas decían que no, porque esto implicaba que tuvieran que reconocer que tenían utilidades y tenían que pagar impuestos. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Pues que
le quitó lo voluntario y lo convirtió obligatorio. en obligatorio. ¿Y qué contribuyó eso para nosotros los contadores? Más oportunidades de trabajo, porque ya no era una opción, como ya era obligación. Entonces la gente empezó a tener más miedo al de cumplir con el fisco, porque eran sujetos a auditorías o visitas domiciliadas en donde la autoridad te iba a revisar y te hacía una auditoría ahí en tu oficina o te requería que le llevaras la información a sus oficinas y ahí veías la fila de gente cargando cajas para llevarle al auditor de Hacienda los soportes de toda la documentación de la contabilidad del año que estaba revisando. Y era un soberano problema. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues a través del sistema de auditoría que aplicaban los despachos, a través de ellos dijeron, ellos que se encarguen de hacer todo y yo solamente le voy a requerir alguna información si considero que lo que me están presentando no me convence o no me es congruente. Y entonces comenzaron a regular lo que era el dictamen fiscal y establecer reglas de juego. Y ustedes saben que si tú eres dictaminado, se supone que se evita que la autoridad llegue y te moleste. Eso funciona con todo menos con el seguro social, ¿eh? El seguro de todas formas va. Pero si tú estás siendo dictaminado para efectos fiscales, la autoridad confía en la información del dictaminador, o sea, del auditor que te está revisando. Y entonces puedes citarlo a él o puedes citar al contribuyente para que le explique alguna situación. En primera instancia, debe de citar primero al auditor y después al contribuyente. ¿Cuál es la utilidad de un dictamen fiscal? Bueno, para las autoridades y para los contribuyentes, para los dos, presenta utilidad. Para la autoridad, le provoca mayor recaudación, porque a la hora de que te revisan tu cumplimiento, si te encuentras en una situación de omisión por desconocimiento o con toda la intención, te da la opción de que te corrijas mediante la presentación de declaraciones complementarias necesarias y pago de impuestos para que te pongas al corriente. Entonces es una recaudación fiscal extraordinaria. Y como auditor, pues la generación de más fuentes de trabajo, ¿sí? Más posibilidades de trabajo y por lo tanto, más ingresos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues yo tengo que tomar los formatos o los medios que la autoridad me autoriza para que yo pueda presentar mi dictamen fiscal. Y comienzan a nacer las primeras formas de presentación del dictamen. Antes todo era en físico y todo era hecho a máquina de escribir, todavía no estaban las computadoras. Y así que tenías que tener mucho cuidado para no equivocarte porque eso implicaba repetir toda la información. ¿Qué abarcaba este dictamen? Pues lo mismo que abarca un dictamen financiero, es decir, la realización de pruebas selectivas, de verificaciones, de declaraciones y revisiones. Fíjense, voy a expresar una queja yo aquí delante de ustedes. ¿Por Que qué, no es profe? justo, no es justo que yo estoy dando una clase y mi esposa se ponga a hornear. No me deja concentrar. No, que invite para todos, profe. Así es, eso Somos no se 26 vale. dale. Dice que tienes que hacer 26. Y luego que se sientan enfrente de mí a comerse la primero. Ah, no, eso no es de Dios. Bueno, vamos a voltear para abajo para que no me distraiga. Entonces, dice que tenemos que hacer las revisiones iguales a las que aplicamos en una auditoría financiera. De hecho, cuando hacemos una auditoría financiera y que estamos ya en posición de presentar esa información, se toma de allí, conjunto con todas las notas a los estados financieros, y se acompaña a la revisión de los aspectos fiscales. Entonces, si ustedes llegan a revisar un cuaderno de dictamen fiscal, van a encontrar los mismos estados financieros, van a encontrar las mismas notas y adicional se les van a agregar una serie de anexos
en donde vamos a presentar toda la información correspondiente a la revisión de los aspectos fiscales. Y un documento que sí cambia es el documento de la emisión de la opinión, porque ahora no es una opinión sobre la razonabilidad de las cifras financieras, sino una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿en dónde puedo encontrar regulado o controlado esta situación? En la ley del impuesto sobre la renta, pero también en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, porque allí voy a encontrar qué características debe de cumplir una empresa para poder ser dictaminada para efectos fiscales, qué sucede si no se dictamina. Dice que ya debo de guardar el chat. ¿Ya se registraron en esta? Sí, ¿verdad? Hay 24. Okay. Sí, profe. Rápido se me está pasando el tiempo. Qué barbaridad. Hoy Y no así sé. se fue el año, profe. Pues ya, bueno, si pudieran ver mi casa, es que a mi esposa también se le ocurre cada cosa. Me dijo ayer, oye, si empezamos a poner algo de Navidad, y dije, órale, pues empezamos a poner algo. Y pues ya está casi todo puesto. Y dije, pues nomás era poner algo. Ya nomás falta la escalera. Y dije, ok, pero esa la hago en otro día, porque ya no puedo. Ya luego les muestro fotos, a ver qué les parece. Ok, bueno, entonces les decía que aparece en el código, aparece en la ley, y me va a decir también que yo como auditor, ¿qué debo de cumplir para poder ser un auditor fiscal? Porque no es nada más decir, estoy titulado y he hecho auditorías. Hay que cumplir ciertas características y ciertos requisitos. ¿Qué pasa si me encuentran con alguna situación? ¿Cómo puedo perder mi licencia? Si tengo un error, ¿qué puedo ser acreedor? Etcétera. Entonces, vamos a encontrar que todos los aspectos que tienen que ver con la empresa y con el dictaminador establecidos en la Ley de Impuesto sobre la Renta y en el Código Fiscal. Más adelantito veremos específicamente qué artículos son, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Dice que los trabajos que se refieren a la revisión de la auditoría se deben de realizar conforme a qué, pues a las normas de auditoría generalmente aceptadas, y así lo hacemos mención dentro del cuaderno. Cuando hacemos la redacción de la opinión, decimos que hemos trabajado de acuerdo con las normas de la profesión y que implican que apliquemos técnicas y procedimientos de revisión para asegurarnos del correcto presentación de las obligaciones fiscales. Entonces, este dictamen no lo puedo aplicar con base en normas fiscales, sino en normas contables. O sea, las mismas NIF me van a ayudar al cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué es lo único que tengo que verificar? Pues son los supuestos, que son los que entran en la ley, ¿sí? El supuesto de ingresos, el supuesto de deducciones, vencimientos o fechas específicas, qué tasas de depreciación debo de usar, qué tasa de impuesto debo pagar, qué porcentaje de IVA, etcétera, etcétera. Eso sí lo tengo que ver en la ley. Pero toda la información queda plasmada en la contabilidad y lo único que tengo que hacer es de allí tomar información, elaborar papeles de trabajo para efectos de cálculos fiscales y ya tengo la información que voy a presentar, ¿sí? Entonces, la base sigue siendo la misma información contable y a ella le voy a aplicar pues las normas legales que en ese momento se encuentren vigentes. Yo les había platicado que el dictamen llegó a convertirse en algo muy caro para las empresas y esta diapositiva nos habla de ello. Dice que las empresas absorbían el costo del dictamen fiscal y que esto impedía que ellas pudieran redireccionar ese dinero en algo que le facilitara la obtención de su objeto social, que era la utilidad, y que pudieran crecer y que pudieran ampliarse.
llegaron a hacer tan caros los dictámenes fiscales que impedían que la empresa hiciera esto. Un comentario que a lo mejor suena un poco fuera de lugar, pero era el pensamiento de muchos auditores fiscales que decían, ¿cuánto le vas a cobrar a tu cliente? Y ellos respondían, según el sapo, es la pedrada. O sea, si tu empresa es fuerte, es grande y tiene muchos problemas fiscales, te voy a cobrar carísimo, porque tú quieres que te lo solucione. Entonces, el servicio de auditoría pues era muy caro. Entonces esto desproporcionó los costos, porque sí había auditores que eran honestos y no te cobraban exagerados, pero había otros que sí, a pesar del código de ética. Entonces, ¿qué sucede? Que se desproporcionó tanto, sobre todo en el ejercicio 2009, como consecuencia de estos reclamos que hacían las cámaras de comercio, las confederaciones patronales, etcétera, y se lo pedían al SAT que interviniera, que hiciera algo. Entonces, en el 2009, el SAT toma providencias, por llamarlo así de alguna manera, y unifica los criterios primero de presentación de la información. Y a partir de 2009 se maneja que hay 40 anexos y 2 cuestionarios que conforman el dictamen fiscal. Pero no todas las empresas tienen que llenar los 40 anexos. En el Diario Oficial de la Federación sale en esa época y sale cada año adecuaciones, porque ustedes saben que también existe una miscelánea fiscal. Y en la miscelánea también puede venir algo que tenga que ver con el dictamen. Entonces, en esas publicaciones salen las características de cada actividad y qué anexos le corresponden llenar. Entonces, sí, suena extraordinario que son 40 anexos, pero puede ser que tu empresa nada más llene 12, que nomás llene 25, ¿sí? Dependiendo de las características únicas de cada una de ellas. Y también hablábamos que en aquel entonces estamos hablando que existía otro impuesto adicional al impuesto sobre la renta, el famoso IETU. Y era como una doble tributación. Todas las empresas se quejaban, decía, te pago ICR y aparte te pago IETU, que se consideraba que era exactamente lo mismo, pero nada más le cambiabas unas cuantas cosas y ya te daba un importe diferente. Pero era como doble tributación. Entonces era súper incómodo para ellas, primero, estar al corriente de sus obligaciones y segundo, que todavía tenían que pagar un dictamen fiscal. Entonces, pues estuvieron de cierta manera hablando, alzando la voz para que se les escuchara a los dueños de los negocios y estos reclamos incluso tuvieron una repercusión internacional y llegaban hasta el Fondo Monetario Internacional. Entonces, las empresas en México comenzaron a tener un descalabro porque decían los inversionistas, no inviertas en México porque pagas muchos impuestos. Entonces, la inversión se empezó a ir a otro lado. ¿Qué sucede? Pues para poder ayudar al empresario, se emite un decreto en el que se otorgan facilidades administrativas, es decir, se les va a permitir que se simplifique el cumplimiento de las obligaciones. ¿Y cómo es? A partir del 30 de junio de 2010, en el Diario Oficial de la Federación se emite este decreto en el cual se indica que todas las empresas en México que estén obligadas a la presentación del dictamen fiscal, se les quita dicha obligación porque se hace una simplificación tributaria, es decir, se hace un reacomodo, un reordenamiento de actividades para decir quiénes están obligadas y quiénes no. Entonces, esto quita la opción de la obligación y la muestra como una opción. Entonces, en la redacción de ese decreto dice, podrán optar por no presentar el dictamen siempre que presenten la información en los plazos y medios que mediante reglas de carácter general establezcan las autoridades correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estés cumpliendo con tus obligaciones fiscales en tiempo y forma,
no tienes obligación de ser dictaminado para ver si estás cumpliendo con ellas o no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sustento para llegar a esta determinación? Bueno, esos sustentos los vamos a encontrar en los párrafos 9º y 10º de ese decreto, y aquí se los estoy incorporando. Dice en el 9º párrafo, el dictamen de estados financieros tiene un costo importante para los contribuyentes. Ya habíamos dicho que se había vuelto muy caro. El párrafo 10º dice, optar por no presentar el dictamen fiscal les permite al contribuyente reorientar los recursos que actualmente utilizan para cumplir con esa obligación a cubrir otras necesidades. Entonces, este dictamen fue también como para